Saludos amigos de Cultivarte, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro espacio que siempre transita por los senderos del arte de cultivar. Hoy nos fuimos hacia uno de los lugares cercanos a nuestra ciudad capital en la provincia de Santi Espíritus. Hasta La Aurora hemos llegado para visitar a nuestra amiga Diana Rosa. Mucho gusto. Buenas tardes y es un placer conocerla y bueno, encontrarnos en esta oportunidad para hablar de sus fieles amigas, las plantas. Sí, encantada, un placer tenerlos aquí en mi casa. ¿Cómo están? Muy bien todo y felices de conocer sobre una de las plantas que ya hemos visto a nuestra llegada aquí. Se trata de las dracenas. Ellas son nuestras protagonistas en esta tarde y con la compañía de Diana vamos a conocer muy bien o un poco más a estas plantas que quizás llamen muchísimo la atención de todos ustedes, amigos televidentes. La invitación entonces, porque ya comenzamos. La dracena tiene un engrosado meristema secundario en sus troncos nombrado engrosamiento de cranoide. Su nombre deriva de la palabra griega dracania, que significa dragona. Engloba unas 40 especies tropicales originarias de la África más tropical y el norte de Asia. Las dracenas pertenecen a la familia de las agaváceas, segregada de las liliáceas, donde se incluían antiguamente. Suelen presentar un aspecto similar a las palmeras, aunque nada tienen que ver con ellas, y a las yucas, que también son agaváceas. Pero sobre todo se confunden muy a menudo con el género Cordyline, que pertenece a la misma familia. A veces solo es posible diferenciarlas por el color de las raíces cortadas, blanco en Cordyline y anaranjado en dracena. La dracena es considerada un arbusto de crecimiento lento. Generalmente posee diversos tallos en su base. Debido a su naturaleza, posee diversos tamaños. De acuerdo a su siembra, puede llegar a alcanzar los 15 metros de altura e incluso desarrollar una corona estrecha de ramas erguidas, generalmente delgadas. Sus hojas pueden ser simples o ramificadas, lanceoladas o anchas, y con un peciolo de tamaño variable según la especie. Algunas presentan bandas, estrías o manchas a lo largo de la hoja. Suelen ser hojas de consistencia dura. Además de su belleza verde natural, algunos ejemplares como el tronco de Brasil también nos complacen una vez al año con unas flores blancas muy aromáticas. Son plantas de interior muy populares, aunque algunas se desarrollan bien al aire libre en climas templados, como es el caso de la Dracena drago. Como dijimos al comienzo, hoy hemos llegado hasta La Aurora, bien cerca de nuestra ciudad, para conversar con una amiga que nos va a acercar a sus maravillosas plantas. Un lugar encantador donde verdaderamente se puede respirar este aire natural y verde que nos ofrece nuestra naturaleza. Diana Rosa, muy buenas tardes y bienvenida a Cultivarte. Encantada, un gusto tenerlos acá en casa. Bueno, es un placer acercarnos a todas estas plantas hoy para hablar de una bien especial que además funciona de manera excelente para adornar nuestros hogares, la dracena. Es una de las plantas que tienes en tu casa, que elegiste. ¿Por qué te llamó la atención? ¿Es porque todas las plantas son bienvenidas en tu hogar o esta tiene algo en particular? ¿Qué sucede con las dracenas? Que son plantas muy bonitas y muy exóticas y se adaptan tanto a interiores, espacios interiores como a exteriores. Y desde el punto de vista en el exterior puede alcanzar una belleza muy superior porque se ilustra y ella crece mucho con la iluminación y el sol le aviva los colores. Después, cuando hagamos un recorrido, podremos ver estas dracenas, la belleza que hace el sol en ellas. Aun cuando digamos que el sol es muy fuerte, realmente a estas plantas les place
recibir la luz solar. ¿Cuáles son las características de esta planta? Porque aquí vemos uno de los tipos de dracenas que existen, pero me imagino que hay muchas más. Sí, Hoy sí. las vamos a ver aquí en tu hogar. ¿Cuáles son las características A ver, fundamentales? las dracenas, existen muchas variedades. Igual, como siempre decimos, es imposible mencionar todas las variedades que existen porque la literatura es muy amplia en este sentido. Este ejemplo que tenemos aquí, por ejemplo, es la dracena compacta, que es una dracena de color verde. También la hay variegata, es decir, la he visto con lista, así mismo, de esta forma. Y la prefiero porque realmente ella tonifica los lugares donde se ubica. Coge amplitud, si usted quiere ponerle al lado de una columna para que se visualice bien el aspecto de la planta, que le dé una armonía en el hogar. Esa es la planta preferida, pero siempre cumpliendo las indicaciones que ella lleva, que es luz. No podemos, no se nos puede ocurrir sembrar una dracena donde haya oscuridad. Eso irremediablemente acaba con la planta, se llena de la cochinilla algodonosa por el en vez de la hoja y las puntas de las hojas se comienzan a poner carmelita, comienza a perder su vigor y de pronto ya perdiste la planta. Por eso es que esta está tan verde, tan perfecta en todas sus puntas porque está en el exterior y ella lo agradece. Entonces ya sabemos que con la oscuridad no funciona la dracena. Ahora bien, ¿es muy difícil lograr esta planta? No, para nada. La dracena es una planta que, como nosotros los cultivadores decimos, que es muy fácil de lograr porque se da de esqueje. Y entonces cuando tú una planta la quieres y no lleva muchos requerimientos, eso te da alegría porque sabes que pronto ya la vas a tener en casa, siempre dándole los cuidados que lleva. Por ejemplo, este esqueje que tengo aquí, que para sembrar, como pueden ver, es un esqueje muy sencillo que corté de la planta madre y él se puede sembrar, lógico, directo en maceta, pero también se le puede untar la famosa hormona de enraizamiento o se puede dejar unos días en agua para que ella misma enraíce como lo hacen los crotos y bueno, ya se siembra la planta directamente. Es muy fácil de lograr. Ese sustrato que vamos a utilizar para sembrarla tiene que tener características especiales. ¿Qué no le debe faltar? Bueno, mira, a ver, como todo sustrato, debe ser un sustrato, como pueden ver aquí, aireado y poroso. Incluso cuando la planta se siembra y ya lleva varios meses de sembrada, siempre es importante recavar ese sustrato. Darle que entre aire para que las raíces se aireen, ¿ves? Porque si no, la superficie se compacta y entonces, bueno, deja de entrar el agua, deja de circular. También la tierra pierde los nutrientes cuando vemos esas tierras compactas que se le echa el agua y el agua lo que hace es distribuirse, no drena hacia abajo. Eso no es bueno para la planta. Y esta es igual, los requerimientos que tiene son muy sencillos. No es nada del otro mundo, es una tierra que debe estar compuesta, ¿ves? Yo siempre le echo su piedrecita para que haya mejor drenaje y ya, es lo normal que estamos acostumbrados a hacer. ¿El tamaño del recipiente en correspondencia con el tamaño que puede alcanzar esta planta? Por supuesto, pero es que, como te decía, existen muchas variedades. Y cuando uno va a sembrar la planta, lo primero que tiene que pensar es, bueno, ¿para qué la quiero? ¿Para dónde la quiero poner? ¿Qué quiero lograr con ella? Si la puedo poner en una maceta grande en el exterior o la puedo sembrar directamente en tierra. Es una planta que se adapta a todas las formas. En este caso, esta es una maceta pequeña porque esta dracena es una dracena que crece, que coge altura, pero si uno la pone, por ejemplo, en un lugar exterior donde ella se ilumine, aquí la podemos sembrar, donde ella se ilumine, bueno, pues ella se va a mantener así, bonita. Siempre hay que presionar hacia abajo para que ese tallo que introdujimos se adhiera bien a la tierra y ya, y después se riega, se mantiene, por supuesto, sin poner al sol en estos días que ella va a estar tratando de aclimatarse en este sustrato y ya, después se deja siempre que tenga mucha luz. No le puede faltar la luz. Esa es la característica más importante. Esta planta, la dracena, no es amiga de la oscuridad. Sobre este tema de esta planta tan interesante, tan hermosa, vamos a seguir conociendo hoy en Cultivarte, porque para eso hemos llegado hasta el hogar de nuestra amiga Diana Rosa. Si quiere conocer más detalles, cómo debe ser la atención que merece esta planta en cuanto al riego y otros elementos importantes, quédese junto a nosotros hasta el final.
Buenas tardes, televidentes. Como todos los martes nos encontramos hoy en nuestra sección Cultiva tu Espacio. Hoy para hablar de las dracenas, árbol considerado de la felicidad. ¿Por qué vale la pena tener las dracenas en casa? Las dracenas son plantas muy fuertes, resistentes a la poca luz dentro de las viviendas, pero también son muy buenas en exteriores. Pero ¿qué ventajas tienen las dracenas para poderlas ubicar dentro de nuestras viviendas? Ellas tienen algo muy bueno que emiten oxígeno tan importante para la salud, pero absorben sustancias nocivas en general que encontramos en todas las áreas de nuestra vivienda, por lo que hay ubicaciones muy específicas y muy buenas que te recomendamos a continuación. Por ejemplo, a veces oímos decir que no hay muy buenas plantas para los interiores de los dormitorios, pues este no es el caso. La dracena es ideal para ubicarse en los dormitorios, al igual que una planta que ya vimos en otros programas anteriores como la sansevieria. Personas que están mucho tiempo en las viviendas, como las amas de casa, los trabajadores que tienen sus oficinas en las viviendas o simplemente en las oficinas de trabajo, recuperan mejor el cansancio del día en sus horas de descanso, en el caso de las viviendas, porque te ayuda a liberar el estrés, a un mejor sueño y a una mejor relajación durante las horas de descanso. Otra ventaja que tienen estas plantas es que las que tienen las hojas rojas tienen unas resinas que son muy favorables para tratamientos terapéuticos, sobre todo en estos tiempos de tanto asma, de tantas gripes y de tantas afecciones pulmonares, y también para tratamientos en la piel que son también muy beneficiosos para eliminar enfermedades de este tipo. Pero ¿cuáles son sus mejores ubicaciones? Bueno, ya te enfatizamos en la de los dormitorios, pero son ideales también para lugares oscuros dentro de la vivienda. Hay una especie de las dracenas que tienen hojas rayadas en blanco que favorecen mucho la iluminación en estas esquinas, además de que ellas tienen una particularidad de que por el crecimiento tan alto que alcanzan, están muy vinculadas al chi, que es la energía positiva que ellas pueden emitir, por lo que en el Feng Shui se dice que es una planta ideal para estar en interiores. Esto permite, en primer lugar, no son tóxicas, pero te recomendamos que si tienes mascota, es el mejor cuidado que debes tener, no con los seres humanos, pero sí con las mascotas, porque pueden ingerir partes de esta planta y tener problemas. Por lo demás, es muy recomendable. Además, ¿dónde otros lugares la podemos ubicar? En los alféizares de las ventanas, cerca de las ventanas, en las terrazas, en los jardines y combinadas incluso con elementos estructurales. Por ejemplo, se ha visto un poco de moda y hay una arquitectura en nuestro país, sobre todo en los años 50, que se le hacen orificios decorativos a las losas de cubierta, sobre todo en jardines, patios interiores, cajas de aire, y estas plantas, por ser tan resistentes y tan fuertes en interiores, permiten una adecuada decoración y una belleza que será agradable para todos los aspectos de tu hogar. También, de acuerdo a la estructura de la vivienda, te podemos decir 2 o 3 posibles ubicaciones de las dracenas. Si tienes una casa de arquitectura colonial con corredores en forma de C, de L o simplemente elementos estructurales, conviene colocar dracenas cada 3 o 4 metros, sobre todo si son corredores muy largos o pasillos muy largos. Esto permite romper la monotonía de estos elementos estructurales solos y así la energía positiva se va renovando, porque es la que te aportan estas plantas cada 3 metros y te permite que el chi fluya completamente por estos corredores desde el recibidor de la vivienda hasta los interiores de tu hogar. Entonces, ¿cuáles son los lugares ideales? Sobre todo, por esta fortaleza, recibidores, salas y lugares públicos dentro de la vivienda, como comedores y terrazas, donde se reúnen la familia y los amigos. Te recomendamos sembrar esta planta, sobre todo para si no tienes mucho tiempo para dedicarle, porque realmente te enfatizamos que es muy fuerte. Por eso te invitamos a que la cultives y que te mantengas el próximo martes en contacto con nosotros de nuestra sección Cultiva tu Espacio. Hablar de dracena es hablar de versatilidad. Podrás verlas combinadas de diversas formas, de distintos tipos y encabezando todo tipo de ambientes. Existen dracenas de 1, 2 y 3 troncos. Solamente debes elegir la que más te guste y que se adapte a tu casa.
Seguimos en Cultivarte, hoy conociendo un poco más acerca de la dracena, una planta fascinante. Aquí tenemos solamente un ejemplo de ello, una planta que incluso hemos sembrado justamente ahora y que ya está lista para vivir en este sustrato, en este recipiente, y entonces a partir de ahora exige ella unos cuantos cuidados que no son difíciles, son simples, sobre todo para quienes son amantes de las plantas. Diana, ¿qué tenemos que hacer para que esa planta se mantenga así de hermosa? ¿Cómo debe ser el riego, la cantidad de agua que debemos suministrar? Sí, mira, lo primero es que, bueno, ese sustrato debe mantenerse húmedo. Debe mantenerse húmedo para que, lógico, haya un enraizamiento y la planta se logre, al fin, logremos el objetivo para el cual la sembramos. El regadío que le vamos a dar depende de el lugar donde la pongamos, que siempre en este momento que ella tiene que lograrse no puede ser directamente al sol, aun cuando después ella, el lugar que le vamos a dar definitivamente lo lleve. Pero bueno, para que se logre no la podemos poner directamente en el sol, por tanto la debemos regar más o menos un día sí, un día no, que donde le entre aire, porque si no se nos pudre también, puede suceder que se pudra. Ahora, para su mantenimiento, ya después que la tengamos lograda, su mantenimiento es muy fácil. Como ven, esta planta, sus hojas por sí sola brillan. Ella, hay muchos especialistas que dicen que bueno, que se les pasa un algodoncito con alcohol, con no sé, yo realmente esa técnica no la uso, yo lo que uso es mucha agua. Las plantas deben bañarse copiosamente, este tipo de planta no es como las violetas, no es como las begonias, que hay que tener cuidado, que se moja la flor, que no, esta requiere baños completos para que sus hojas se luzcan por la belleza que de por sí tienen, porque ¿qué pasa? Ella florece. Esta es una planta que ha alcanzado ya su madurez, ella tiene una floración, pero la floración no es precisamente lo más bonito de la dracena. Lo bonito de la dracena es el follaje. Para ser realista, es así. La flor no tiene ningún tipo de valor ornamental y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues mantenemos que todo su follaje esté lustroso, así como está este follaje de la dracena marginata. ¿Ves? ¿Llegará algún momento que esta planta exija un cambio de recipiente? Claro, pero bueno, es que volvemos a lo mismo. Nosotros sembramos las plantas en dependencia del lugar donde las vamos a poner. De su función. De su función, de la función que van a cumplir, porque esta planta crece, porque ellas de por sí crecen. Y hay veces que empiezan a perder estas hojitas de abajo, entonces decimos, ay, pero mira, está baretúa. Sí, se pone baretúa porque es muy adulta y va perdiendo las hojas de abajo. Pero si uno le da los cuidados que ella lleva, ella se mantiene en su forma y se ve muy bonita. Te aseguro que se ve muy bonita. La dracena es nuestra protagonista en esta tarde de Cultivarte y sobre la cual vamos a continuar viendo, porque no es esta la única que está presente en la casa de Diana, sino que hay muchas más. ¿Qué tiempo le dedica Diana no solo a la dracena, sino a todas las plantas de manera general que tiene en su casa? Todas las plantas llevan requerimientos, todas. No podemos pensar que, por ejemplo, la dracena se riega casi todos los días ahora en estas épocas de calor, porque hay mucho aire y eso hace que se reseque el sustrato y se reseca la maceta. Entonces, bueno, hay que dedicarle tiempo. Todas las tardes hay que dedicarle tiempo, hay que observarlas, ver qué necesitan. Hay quizás a veces que la tierra, como te decía al inicio, se apelmaza, entonces esa tierra hay que liberarla. Para eso se utilizan herramientas y se hace todo este proceso. Y bueno, observarla, hay que hacerle cortes de las hojas que ya están feas y secas, que eso le añade pudrición a la planta, le añade entrada de plagas. Hay veces que decimos, no pasa nada, no, sí pasa, y las flores secas también se ven feas en las plantas, eso también hay que eliminárselo. Entonces, bueno, lleva mucho tiempo, ¿qué te puedo decir? ¿Qué le decimos al resto de los amigos que todavía no se han sumado al cultivo de la dracena, o quizás aquellos que sí la tienen pero que no conocen particularidades de las que hemos conversado hoy? ¿Qué les aconsejas? Bueno, le aconsejo sobre todo ver las condiciones de su casa y de su patio, porque bueno, es una planta muy bonita y que da vida. Es una planta que purifica el aire. En estos momentos que se está hablando tanto de la ecología, bueno, pues es una planta que da, con la cual se puede respirar, que te tonifica el lugar donde tú lo pongas. Entonces, bueno, pues los invito a que la siembren, que la pongan en diferentes lugares del hogar, siempre preferiblemente en el exterior, porque dentro de la casa tendría que ser orilla de una ventana, donde entre iluminación, por lo que te decía que las hojas en las puntas se comienzan a poner carmelita
y ya la planta pierde lucidez. Y entonces, bueno, no nos gusta, a nosotros los cultivadores no nos gustan que las plantas estén feas, nos gusta que estén bonitas, que armonicen con el resto del hogar. Y entonces, bueno, es eso lo que les aconsejo, que la siembren. Bueno, es una excelente opción porque lo hemos visto hoy durante toda nuestra emisión. La dracena puede ser parte indispensable de nuestros hogares, siempre y cuando cumpla con eso que nos decía nuestra amiga Diana. Amiga indispensable de la iluminación. Solamente necesitamos ofrecerle ese poquito de tiempo, ese amor y ese cuidado que ellas, como todas las plantas, nos exigen. Así que queda hecha la invitación para que se embulle en casa y también tenga una hermosa dracena. Saludos amigos, qué bueno que nos volvemos a encontrar hoy como cada tarde de martes para seguir hablando de plantas ornamentales. En la tarde de hoy nos dedicaremos a hablar sobre las dracenas, que es un grupo de plantas dentro de la jardinería que se consideran como plantas altas. Estas plantas son árboles y también arbustos. En Cuba sobre todo se caracterizan más las exóticas como arbustivas, aunque tenemos una especie que es endémica de Cuba, que es la Dracena cubensis, que vive en las laderas y pinares de la región este de Oriente. Y tiene hojas largamente acuminadas y son muy encorvadas, pero son de color verde y son muy atractivas, a pesar de que no se cultivan, a no ser en colecciones de jardines botánicos, de algunas personas que la tienen en el hogar, pero bueno, sí es una planta cubana. Este grupo de plantas, las dracenas, tienen diferentes usos. En el caso, por ejemplo, del género Dracena, en el caso de Dracena drago, que es una planta de origen canario, es una planta que es medicinal y también sirve o se utiliza con lo que es la savia como tinta para la impresión. Pero también es una planta que se utiliza como ornamental. Existen algunas variedades en el país. Por ejemplo, vamos a hablar de esta dracena, que es la Dracena marginata, que se conoce vulgarmente como drago. Es una planta que puede vivir a pleno sol, pero también puede vivir a la sombra, incluso en lugares semioscuros. Y la Dracena coxefiana. También tenemos, por ejemplo, la Dracena reflexa, que puede ser verde como esta y también puede estar variegada con unas tonalidades en amarilla, que también son muy bonitas. También está la Dracena fragans, que está en las tonalidades de verde y también puede ser variegada con, por ejemplo, los bordes en color amarillo, en el caso de la variedad Victoria, y también existe la variedad masajena, que tiene incluso el centro amarillo y entonces los bordes en verde, es decir, que sería invertido acá en lo que es el jaspeado. La Denemensis, que son también con variegadas pero en blanca y verde. Y dentro de acá, de este tipo de la marginata, también existen otras con colores o tricolores o bicolores. En el caso de blanco, en este caso es tricolor, tiene rosado, tiene blanco y tiene verde. Y estas también que son blancas o crema y verde, que son generalmente unas de las más comunes que tenemos dentro de la jardinería, la parte más bien exótica. Entre los cuidados que debemos darle a estas plantas están en cuanto a riego, debe ser riego moderado, no toleran el encharcamiento, necesitan ser sembradas en recipientes amplios donde las raíces puedan crecer. El sustrato debe ser un sustrato suelto, poroso y rico en materia orgánica, aunque muchas de estas especies se pueden adaptar a diferentes tipos de suelo, siempre responden mejor a las buenas atenciones culturales. Otra cosa que debemos tener a la hora de cuidarla es mantener una poda siempre de todas las hojas que están secas, de todas las hojas que están deformadas. Debemos tener siempre presente que hay algunas que toleran el sol, otras les gusta la semisombra, incluso los lugares sombríos, incluso hasta semioscuros.
y entonces son muy plásticas, tienen esa posibilidad de que podemos adaptarlas, observar siempre donde las tengamos en casa, según ellas vayan respondiendo, pues entonces la vamos ubicando en lugares adecuados. Aunque en el país casi todas responden bien a lo mismo al sol que a la sombra. Se puede preparar fertirriego, por ejemplo en la casa, preparar con diferentes sustratos, por ejemplo con humos de lombriz, preparar una mezcla con agua, dejar reposar 24 horas y entonces una vez que ya esté asentada toda el agüita, se cuela, entonces se le echa a las plantas y entonces ellas van a responder mucho mejor. Es importante también mantener el follaje limpio de estas plantas porque hay que tratar de que los poros que ella tiene o los estomas se mantengan siempre libres para que puedan realizar bien lo que es la fotosíntesis y puedan respirar adecuadamente. Incluso hay algunas especies que si no lo hacemos pueden cerrar sus estomas y dejan en ese momento, hacen una parada fisiológica y pueden hasta morir. Es importante por eso eliminar el polvo. En cuanto a plagas y enfermedades, ellas son atacadas por los cócidos, pseudocócidos o cochinillas también. Y bueno, en caso de que se presenten cochinillas, tenemos que revisar siempre, sobre todo aquí en las partes basales, porque son hojas en roseta y se pueden introducir en esta zona. Hay que estar constantemente revisando y bueno, si es posible, pasar entonces un paño con agua jabonosa o con alcohol para entonces eliminar todas estas plagas. Y una vez que se haya pasado el paño con alcohol, pasar de nuevo agua limpia y entonces de esta manera podemos controlar este tipo de insectos. Y si mantenemos una humedad ambiente adecuada, pues también reduciríamos el efecto de estas plagas que casi siempre se desarrollan en estos entornos más bien áridos o secos. Así que manteniendo humedad, buenos suelos fértiles, una buena iluminación y con una buena fertilización son plantas que generalmente se enferman poco. Bueno amigos, lo esperamos en un próximo programa para seguir hablando de plantas ornamentales y dando todos los consejos posibles para que puedan crecer en su hogar sana y saludable. Hasta la próxima. Por hoy llegamos al final y nos despedimos de esta emisión de Cultivarte y no podía ser de otra manera que acompañada con una de las dracenas de nuestra amiga Diana. Gracias por acogernos y volveremos en otra oportunidad porque sobre otra planta que también habita en su hogar vamos a conocer en próximas emisiones. Gracias por recibirnos. Pues bienvenidos, siempre serán bienvenidos aquí en mi casa. Bueno, hermosa dracena que también nos acompaña en esta despedida. Usted, como ya le dijimos, puede embullarse a sembrarla, pero si la tiene, recuerde siempre aplicarle cada uno de los cuidados que nos ha recomendado nuestra amiga Diana. Llegamos al final con la invitación para que nos sintonice la próxima semana, el martes a las 6:30 por Centrovisión. Hasta entonces.